Arquitecto, primero que nada, muchísimas felicidades a usted y a todo su equipo por ese gran premio. La arquitectura tapatía, la arquitectura jalisciense es, yo creo que de las mejores de México. Y si hablamos de que la arquitectura mexicana es probablemente actualmente una de las mejores del mundo, estamos hablando que su proyecto está entre los mejores del mundo. Así que una vez más, muchas felicidades. Hola, Abraham. Muchísimas gracias por estas palabras y bienvenidos al edificio del 20 de noviembre. Ya lo conocen. Aquí es un poco para ver pues cómo ha evolucionado a lo mejor el edificio en este último año, ¿no? Como pueden ver, pues el parque de bolsillo ya floreció, ya los árboles pues empiezan a ganar tamaño, a ganar presencia, pues. Fíjense, esto es vida. Sí, ya el edificio está completamente. El joven recogió su paquete de Uber. Creo que vamos a aprovechar para saber qué nos diga el habitante de este proyecto. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? David. David, platícanos un poco qué tal se vive aquí en el edificio 20 de noviembre. Pues a gusto. O sea, realmente yo nada más me vine a vivir para acá porque pues fue lo primero que encontré. Me tenía que venir a Guadalajara de urgencia y encontré el departamento y se me hizo buen precio. Pero pues estoy muy a gusto porque está muy céntrico, pero pues muy callado. Entonces ya estaba buscando algo como con mucho silencio y era como la principal preocupación que tenía mudándome para acá, de que el silencio y la inseguridad. Pero se está muy callado y pues inseguridad no, o sea, pues ves ahí como vagabundos aquí afuera y todo eso, pero pues no ha pasado nada. Y llevo como 4 meses aquí. Qué bueno que se viva en paz. Y eso que es vivienda colectiva, ¿verdad? O sea, ¿qué te parece esta idea de vivir rodeado de muchas personas, con un patio en común? ¿Se siente ruido o es tranquilo? ¿Convives con las personas o llevas una vida más individual? Pues llevo una vida más individual por el hecho de que trabajo todo el día. O sea, trabajo desde casa, entonces casi no salgo de mi casa cuando estoy trabajando. Pero lo de la vivienda colectiva, o sea, sí siempre ves gente afuera y escuchas como cosillas, pero no es nada molesto. El depa es muy callado. Yo vivo muy a gusto aquí. En una de mis preocupaciones que tal vez iba a sentir como que estaba muy chiquito, pero no, la verdad está. El depa para mí, para mi roomie, nosotros dos solos está muy a gusto. ¿Tú vives en un departamento de 2 habitaciones o de una? De dos. De 2. En el 207. Excelente, pues muchísimas gracias por compartirlo y que siga teniendo una muy buena estancia aquí. Okay, muchas Gracias. Y nada, pues, entonces, si quieren, le damos un recorrido al edificio para ver cómo pues, los habitantes ya se han apropiado de los espacios y a lo mejor podemos aprovechar de esta visita, Abraham, para visitar, pues, Cívico, ¿no? El espacio, pues, de la planta baja, donde hemos puesto esta plataforma, este centro de investigación de la vivienda colectiva. Excelente. Claro que sí. Me encanta cómo la zona, gracias a este edificio, desde que veníamos llegando por aquella calle, se siente distinta, ¿sabes? Se siente muchísimo más habitable, puedo decirlo, ¿sabes? De hecho, si te Me dan fijas, muchas más ganas de andar por aquí. cuando uno pasa allí en la calle, Ajá. y revisas, ¿no? El cruce, por así decirlo, aunque no entres aquí en la calle del 20 de noviembre, al final vas a ver como esta zona verde, que es la única zona verde pues que hay, digamos, aquí hasta el cruce allí con la avenida, ¿no? Donde pueden notar como las banquetas realmente no están cuidadas, ¿no? Acá, a cambio, esto pues le da como es como una isla verde, ¿no? Como una otra apariencia, otros usos, ¿no? Otro tipo de dinámicas que se pueden desarrollar. Es que simplemente el parque de bolsillo, ¿verdad? O sea, esto fue una idea de ustedes. Para la gente que no ha visto los otros videos, este es un proyecto que llegó a revitalizar el barrio. Fíjense, así era el barrio. Sí, son bodegas, realmente pues no hay vivienda. No había vivienda. En esta cuadra donde está el edificio, este edificio es el único edificio de vivienda. El tema de los parques de bolsillo, el Ayuntamiento de Guadalajara lo estaba proponiendo o propone parques de bolsillos ya como iniciativa pública y nosotros fuimos los primeros como privados, digamos, que lo quisimos implementar, ¿no? Entonces se hizo según las especificaciones, digamos, de la normatividad, se obtuvo pues todos los permisos que
que claramente se tienen que obtener. Y claro, ¿no? Y plantamos árboles y se hizo el piso como teníamos que hacerlo pues para la banqueta. Y es muy interesante, cuando tenemos eventos en cívico, pues aquí están las personas, conviven en la calle. Realmente ahora, como es día laboral, digamos, no hay mucha gente que del edificio, digamos, esté aquí en la calle, pero en los fines de semana, y sobre todo cuando llegan camiones en esta zona, esta parte pues se vuelve como muy, muy habitada, ¿no? Y como nos acaba de decir el vecino, pues por otro lado, o sea, es habitada, pero por otro lado, pues mantiene como esta tranquilidad y esta escala humana, ¿no? Este es el famoso zaguán, ¿no? Aquí se puede notar como la vegetación que ustedes vieron hace un año, pues ya creció bastante. Esto es vuestra casa. Bienvenidos. Ya el patio está mucho más habitado, ¿no? Por estas plantas. Qué belleza. ¿Es correcto decirle vecindades modernas? Es una vecina contemporánea, sí. Al final así la vive la gente. Y los mismos vecinos a veces en unas reuniones, pues así la definieron, ¿no? Es que me gusta, ¿eh? Porque obviamente el término de vivienda colectiva pues es elegante, pero vecindad es un término propio de México, ¿sabes? Sí, y muchas veces lamentablemente se ve como algo negativo Ajá. la vida en las vecindades, pero realmente pues... Era donde vivían los mexicanos. Exacto, o sea, así se vivía y por otro lado pues se ve que al final la gente que está aquí, lo hemos revisado, los hemos entrevistado para una exposición que hicimos en Italia, que se llamaba Espacio, Arquitectura y Tiempo, Nuevas Normalidades. Pues la gente aquí está bien, o sea, está a gusto y la verdad pues, se siente cómoda en su casa, ¿no? Qué bonito el ambiente que te genera la sombra ya también. ¿Pudiste notar la diferencia de temperatura? Sí, claro, es Entre una la frescura. calle y el patio, ¿no? Sí, Ese es se siente la humedad, ¿verdad? Así en este jardín. Sí, y ahora en época de lluvias, pues ha crecido muchísimo pues la vegetación. Sí, el árbol ya tomó sus dominios. Tomó su espacio. El pavimento de la piedra. Sí, optamos por estos materiales como más drenantes. Ese es un pavimento de piedra que está apoyado, está apisonado, digamos, está apoyado en la tierra, por lo tanto, pues el pavimento incluso pues drena, por así decirlo. Aquí donde claramente está la vegetación es un patio de pura tierra, aquí pues drena todo. Y todo eso pues intentando pues de respetar unos ciertos criterios de sustentabilidad, ¿no? Porque realmente nuestras ciudades se están volviendo como mucho más calurosas, porque se está construyendo mucho, ¿no? Y porque estamos incluso tapando, ¿no? El tema que la tierra pueda drenar el agua y pueda devolverla a sus ciclos naturales. Me encanta cómo las líneas de gas ahí están y se integran. Se ¿verdad? integran, sí. Diseñamos incluso cómo tenían que ir los tubos para que quedaran bien como forma, digamos, de entrar a los departamentos. Qué belleza, ¿eh? Ya lleva un poco más de un año vivido. Y están todos habitados. Todos habitados. Sí, hay algunos que a lo mejor unos propietarios lo ponen en renta de larga estancia. Hay muchos propietarios, como un poco más de un tercio, pues, que viven aquí. Y hay otros, pues, que lo rentan, como le decía, de larga estancia. También hay como 2 o 3 que son de Airbnb, pero hay un reglamento pues de condominio pues que regla, digamos, los horarios, digamos, ¿no? Todos esos temas para una convivencia, digamos, de una cierta forma sana entre todos los vecinos, ¿no? Excelente. Qué bonitos espacios. Fíjense la celosía que te divide los Con un patio patios, privado. ¿verdad? Exactamente. El patio privado. Sí, el árbol como está al centro del edificio, pues es como este elemento articulador del espacio, ¿no? Y todos pasan y todos ven el árbol cada día. De hecho, en la época antes de la lluvia, el árbol allí un poco se secó. O sea, no es que se secó, perdió como las hojas. Y los vecinos como que estaban como tristes, pero realmente el proceso natural del arbolito, pero ahora aquí está y ellos lo cuidan. Hay un jardinero pues que lo cuida, que riega cuando no llueve y aquí está el guaje. Guaje. Es un guaje, sí. Nos pusimos un tabachín, por ejemplo, lo que está allí en la maceta es un tabachín. Ajá. Pero son de la misma familia o parecida, por lo que entiendo. El tabachín lo que hace es extenderse más en horizontal. Este a cambio se extiende más en vertical. No quisimos poner el tabachín porque extendiéndose más en horizontal entraría mucha menos luz a lo que es el patio, ¿no? El piso de cemento pulido al final se siente bien, ¿verdad? Sí, se le agregaron la fibra y como describimos en un video, perdón,
para pues que sea más flexible, pero sí se siente bien. Bastante. Interesante cómo va subiendo la luz, ¿verdad? En cada nivel. ¿Cuántos departamentos tiene el edificio? 29 departamentos y 2 locales comerciales. ¿De qué dimensiones son los departamentos aproximadamente? Metros cuadrados. Los departamentos chicos son de 37 y los departamentos intermedios son como de 55 y los grandes son como de 62. Excelente. O sea, empiezan, como dices, ¿verdad? La vivienda bocho. ¿Cuánto mide la vivienda bocho? La vivienda 8 que nosotros diseñamos mide 50 metros. Puede llegar a los 48 de 2 habitaciones, pero con todo muy eficiente, digamos. Podemos hablar un poco sobre las dimensiones de la vivienda, porque mucha gente, pues, obviamente dice, oye, cada vez nos están obligando a vivir, ¿verdad? En espacios más reducidos. Hablemos un poco sobre eso, hablemos un poco sobre qué tanto los obligamos o nos obligan los desarrolladores y qué tanto es producto de la simple necesidad, ¿verdad? De cómo cada vez es más caro el metro cuadrado y cómo cada vez más es necesario hacer viviendas económicas y por lo tanto es casi imposible hacer una vivienda económica y de grandes dimensiones. El tema es, hay muchos temas, digamos, que coinciden luego en esas formalizaciones, ¿no? Un tema es que las famosas unidades de convivencia, de manera vulgar, las familias, ya no son como las de antes, ¿no? Hay temas sociales, digamos, de construcción y de construcción, pues, de las familias en el tiempo, por lo tanto, o posiblemente muchísimas veces ya no se necesitan superficies tan grandes, ¿no? Posiblemente, por ejemplo, porque viajamos mucho, posiblemente porque no estamos mucho en nuestra vivienda, posiblemente incluso porque por temas de trabajo cambiamos de ciudad cada cierto tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto ya es una cuestión. Y esto nos lleva a hablar de una vivienda que sea flexible y adaptable en sí, ¿no? De manera independiente de la superficie, a diferentes unidades de convivencia, cosa que teníamos que tener bien clara, porque cuando proyectamos un edificio de vivienda colectiva no sabemos realmente quién lo va a vivir. Por lo tanto, el edificio tiene que estar abierto como un sistema a diferentes unidades de convivencia. Por otro lado, por las normatividades, o más bien por las políticas que las administraciones hacen, y por las políticas incluso económicas, pues los costos, los precios pues, de la tierra se han encarecido muchísimo. Por lo tanto, claramente, pues quien hace el desarrollador, digamos, las 24 horas del día y que solo se interesa pues del negocio, lo que hace pues es achicar mucho las superficies pues para tener más producto, así es como les llaman, ¿no? Por otro lado, uniendo, digamos, estas dos cosas se tiene que llegar a un compromiso. Nosotros lo que quisimos hacer, digamos, de una cierta forma, y bien está descrito en todos los vídeos que se hicieron a lo largo de estos años de obra y ahora ya con la obra construida, es hacer un proyecto, digamos, que por un lado se integre a lo que es la cultura, por así decirlo, a lo que es la espacialidad de la morfología del barrio, por otro lado que entienda también esos temas económicos. Aquí, por ejemplo, en el edificio hay unas parejas, unas personas que se han tenido que venir a vivir aquí desde Ciudad de México, porque en Ciudad de México, en otras ciudades de México, pues no le daba ni siquiera para rentar un departamento. Aquí lo pudieron comprar y aquí viven, ¿no? Tenemos diferentes personas, a lo mejor ahora que estamos aquí un momento van a salir de sus casas y le podrás platicar, pero que justamente se vinieron a vivir aquí, ¿por qué? Porque ya no le daba, ¿no? Claro, aquí el tema es que al final se consigue a través de un diseño eficiente. Nosotros en Estudio Hidalgo hacemos mucha vivienda colectiva, o estamos ya más enfocados en esto. A través de la eficiencia del diseño, ¿no? Se consigue tener un proyecto bien pensado. Eso es lo que decía Álvaro Siza. El lujo en un proyecto no son los materiales, muchas veces ni siquiera es la superficie, sino el lujo es que un proyecto esté bien pensado, ¿no? Que todas las cosas estén donde tienen que estar, ¿no? Entonces, esto es lo que quisimos hacer un poco aquí en el 20 de noviembre. No son los departamentos más grandes que se puedan diseñar, claramente no. Posiblemente no son incluso los más chiquitos. Hay ahora en el mercado departamentos aún más chicos que estos. Eso es como una especie de híbrido que quiere dar la posibilidad a familias jóvenes, a solteros, a personas que vienen, digamos, solo para trabajar aquí en Guadalajara, de poder tener una vivienda digna, una vivienda que pueda, digamos, responder a las necesidades de las personas, ¿no? Y sobre todo, una vivienda que tenga muy clara el objetivo, que es lo de hacer ciudad, ¿no? Lo de construir, pues, un entorno o reforzar el entorno social y de construir un entorno construido, valga la redundancia, que pueda apoyar, digamos, a tener una mejor ciudad, ¿no? Más dinámica, más segura, más incluyente. Cívico, para que las puedas conocer e inscribirte a sus próximas conferencias, cursos, talleres y todo lo que esté ofreciéndose actualmente en Cívico.
Tiene muy buena geometría. Es que es muy ordenado el proyecto. Si ustedes están viendo la planta en este momento, van a ver prácticamente solo líneas ortogonales en ángulos de 90 grados. Eso vuelve todo muchísimo más eficiente. Hay menos caprichos realmente en una línea ortogonal. Muchas veces una diagonal te puede resolver todo, pero la ortogonal es... Esta azotea es la azotea común. Y aquí hicimos la inauguración de Cívico, ¿no? La conferencia de Tatiana Bilbao. Allí entraron como 200 personas. Uf. Ahí tenemos, allí grabado el video, lo tenemos que publicar. Y Cívico, digamos, lo quisimos poner aquí porque realmente es como el edificio que hasta ahora, digamos, de una cierta forma representa más nuestra postura, digamos, sobre la arquitectura de la vivienda colectiva, ¿no? Y se ve el contexto, ¿no? Pues son puras bodegas aquí, la Arena Coliseo, una estación de autobuses. Que eso me sirve mucho para hablar sobre la palabra de moda, que es la gentrificación. Sí. Que muchas veces, jóvenes, utilizamos palabras que ni siquiera comprendemos bien y las usamos como si fuéramos realmente doctores casi en el área. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito sobre ese concepto. La gentrificación es un fenómeno que se da en los barrios, cuando los barrios a lo largo del tiempo, pues por diferentes dinámicas, ¿no? Se van deteriorando, ¿no? Van a sentirse, a verse, digamos, de una cierta forma mucho más abandonada, ¿no? Se vuelven barrios como más abandonados, degradados, desde un cierto punto de vista más peligrosos. Entonces lo que sucede es que se empieza como a inyectar en esos barrios pues flujos de dinero o dineros que vienen de otras clases sociales, por así decirlo, que luego a lo mejor adquieren propiedades a muy bajo costo y lo que hacen, digamos, es... Desplazar. Claro, el efecto final es que se desplaza la gente que allí ya vivía, ¿no? Claramente, pues aquí pues no vivía nadie, ¿no? Realmente, repito, pues en esta cuadra pues no hay ningún edificio de vivienda menos que este y no había habitantes. Por lo tanto, la gentrificación claramente es un fenómeno que se tiene que evitar cuando claramente es gentrificación, o sea, cuando realmente causa la exclusión social de una clase o de los habitantes pues que ya allí vivían, ¿no? Pero en este caso realmente el proyecto, que a veces nos dijeron que es gentrificación, realmente es creerse la ciudad, porque realmente pues aquí no vivía nadie, ¿no? A cambio hay ya 29 unidades familiares pues que ya lo viven, que mueven la banqueta, que viven el espacio, que animan, digamos, un poco más que eliminan un poco, barrio, ¿no? ajá, que eliminan un poco la delincuencia porque hay más movimiento. Hay más movimiento, hay más Y control que al social. mismo tiempo aumenta la plusvalía del barrio, que es que al final son efectos de las mismas dinámicas, si quieres. Aumenta la calidad, digamos, de vida, ¿no? Son Aumenta efectos que generan las dinámicas. O sea, si aquí en este barrio, pues prácticamente eran de bodegas y de cosas de esas. Sí, y muchas abandonadas, porque aquí la Ajá. bodega estaba totalmente abandonada, o sea, no había nada, no se usaba, ¿no? Entonces, Pero fíjate, gracias a que se construyó esto, el terreno de al lado y el del frente y el de la esquina valen un poquito más, ¿sabes? sí, y me gustaría que no viéramos solo el tema del valor desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista urbano. Es decir, Claro. estamos rehabilitando la ciudad, estamos haciendo que ya una parte de la ciudad que tiene historia, que tiene tradición, pues que ha tenido diferentes dinámicas a lo largo de los siglos, vuelva otra vez a tener vida. Y la vida solo la podemos tener con las personas que viven en el lugar, ¿no? Ahora seguramente muchas personas, a lo mejor alguien no ha visto los videos anteriores, pero se va a preguntar, ¿y por qué no hicieron más departamentos o son muchos o el tamaño? Pues aquí se puede desarrollar más del doble de la densidad. Y nosotros claramente no lo hicimos pues para preservar esos espacios de reunión, esos espacios colectivos, ¿no? Entonces realmente, por así decirlo, castigamos el negocio, ¿no? Pero en pro de tener una mejor arquitectura, en pro de tener una mejor ciudad, ¿no? Entender que vivienda colectiva no es apilar departamentos, sino más bien es generar comunidad, ¿no? Allí en el departamento 200 o 108, pues vive un filósofo. Es un doctor en filosofía, vive solo y está muy feliz de la vida. Aquí en el departamento 102 vive un fotógrafo con sus gatos. Aquí en el 304, en el 305, pues vive una pareja, ya son unos señores adultos de 70 años, ¿no? O sea, y hacen yoga y aquí en el patio, o sea, y realmente pues viven a gusto lo que es este entorno construido, ¿no? Además, porque cerca del edificio, pues hay un grande mercado público, que es el mercado más importante de la ciudad, y porque hay, digamos, toda una serie
de valores, digamos, urbanos muy importantes, que son los valores que el edificio, digamos, de una cierta forma quiere recalcar, ¿no? Quiere, de una cierta forma, apoyarse a ellos y reforzarlos con las personas que viven la calle, ¿no? Que viven la ciudad. Estamos bajando aquí. Ya ves como incluso la gente luego empieza a poner sus macetitas, ¿no? En los balcones. Es una bugambilia blanca. Y está esta cosa roja que es un alimento para los pajaritos. No sé cómo se llame, pero es una cosa como dulce. Excelente. Y la cosa interesante es que si no notas, estamos al lado de la calzada, donde hay mucho tráfico, mucho ruido, por aquí no se escucha nada. ¿No? Se siente como muy íntimo desde este punto de vista. Ha crecido bien el patio, ¿no? Sí, el patio está hermoso. Me encanta la frescura. Aquí, como se comentó en los diferentes videos, pues tenemos la planta baja comercial y en un local, en este primer local, lo que da más a la esquina, pues pusimos la sede de Cívico, que es el Centro de Investigación de la Vivienda Colectiva, ¿no? Donde hacemos talleres y cursos de vivienda colectiva, tanto físicamente como online, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos. Hemos adaptado el local para que sea como una pequeña escuelita, ¿no? Un espacio, digamos, así como de reunión y para hacer, digamos, difusión, pues, de la vivienda, ¿no? Aquí tenemos esta impresión, digamos, que es aparte, pues, del centro de Guadalajara, ¿no? De lo que nos interesa, digamos, sobre lo que nos interesa reflexionar, ¿no? Entonces nos podemos ubicar, los estudiantes, los participantes de los talleres, pues, pueden entender, ¿no? Esas dominantes urbanas muy importantes, que son esos grandes parques, el mercado de San Juan de Dios de Alejandro Son, ¿no? El hospicio o cabaña, la cruce de plazas, pues, la glorieta, pues, de la Normal, con el edificio, pues, de Salvador de Alba Martín, pues del Panteón de Mezquitán, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos como un librero, pues que al final se va a llenar de libros, pues de libros de vivienda, ¿no? Que aquí las personas, digamos, pueden consultar, ¿no? Y esto es, ¿no? Lo que es Cívico, ¿no? Cívico quiere ser este punto de reunión, este punto, digamos, de reflexión. Ahora mismo, por ejemplo, damos aquí el curso de Teoría e Historia de la Vivienda Colectiva y este próximo sábado va a empezar el curso sobre el patrimonio construido que da la maestra Rebeca López Vera. Tuvimos la inauguración de Tatiana Bilbao, allí en la azotea del edificio. Hace poco se impartió el taller de Juan Carral. De hecho, estos dibujos pues son de Juan, ¿no? Cuando estaba haciendo revisión, aquí están sus apuntes, ¿no? De la última revisión que dio a los participantes del taller, ¿no? Y ese espacio, digamos, de aquí atrás es un puro espacio pues de trabajo, ¿no? De taller realmente, ¿no? Donde se reflexiona sobre tipologías, sobre modelos de vivienda, formas de vivir, patrimonio. Tenemos allí toda una serie de referentes, pues, de proyectos que nos interesan, de proyectos interesantes para estudiar, como muy buenas prácticas, ¿no? Realmente esta pared es como muy versátil, ¿no? De hecho, antes del taller toda estaba llena de imágenes, ¿no? Luego tuvimos que quitarlas, pues, para dibujar allí para que Juan pudiera dibujar. Buenísimo, maestro. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales a Cívico? En Instagram es Cívico MX. Y allí se están publicando cada semana, digamos, las novedades. Ahora próximamente en octubre el próximo taller lo va a dar el arquitecto Vittore Bergeni de la firma Quiltro Polaris y es un taller enfocado en vivienda y reciclaje urbano, ¿no? Como reciclar estructuras, macro o microestructuras ya presentes en el tejido construido para transformarlas pues en vivienda colectiva. Por lo tanto, la visión de reciclaje, una visión contemporánea muy importante, una visión de sustentabilidad, digamos, desde un punto de vista, ¿no? O sustentabilidad ambiental, económica y social. Y aquí en esta parte del frente, que está como un área un poco más abierta al encuentro, etcétera, pues tenemos la maqueta del edificio que acabamos de visitar del 20 de noviembre. Esa es la maqueta que se hizo un poco para entender el edificio cuando los teníamos que explicar, ¿no? La planta baja más 2, ¿no? Que es el volumen dentro del cual estamos, ahora en planta baja, los dos volumitos chiquitos y el volumen de atrás, ¿no? Y cómo se relaciona pues con la banqueta, con sus árboles, digamos, y el gran lenguaje que está en el patio central.
Excelente. Es pequeñito, pero realmente pues tiene todas las buenas intenciones para poder platicar y practicar sobre todos estos conceptos y sobre nuestra fe, ¿no? Que es que la vivienda colectiva realmente hace ciudad y tenemos que promover la vivienda colectiva para poder generar una mejor ciudad para todas las personas. Muchísimas gracias, maestro. Les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias a ustedes por haber venido a visitarnos. Contáctelos, las redes sociales de Cívico, de Estudio Hidalgo, y que sigan los éxitos. Saludos a todos. Hasta luego. Bye bye.